Hola chicos, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en esta oportunidad con Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola Edson, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, sí, me encuentro genial y listo para poder hablar sobre entrevistas de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Justamente quería presentarle el tema. Esta oportunidad será el tema principal, entrevista de trabajo, ¿no? Porque los programadores ahora están postulando a empresas y tienen que pasar por un proceso de actividades, las cuales tienen que ir pasando para poder obtener un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. Nicolás, ¿qué consejos nos darías o cómo tú ves el tema de cómo prepararse para una entrevista? Sí, bueno, eh, cabe resaltar que nosotros vamos a dar nuestro punto de vista en base a nuestra experiencia, los consejos que les podemos dar. Y bueno, desde mi persona, estos últimos meses he estado teniendo varias entrevistas de trabajo. Justamente estaba buscando oportunidades de trabajo en empresas, ¿no? Como desarrollador, en este caso frontend en Angular, que es lo que yo me especializo. Y en todo este proceso me he dado cuenta de varias cosas, varios errores, varias observaciones que he notado en mí, ¿no? Que de repente yo hacía mal y no me daba cuenta, y es probable que mucha gente lo esté haciendo. Generalmente, para una entrevista de trabajo, tú tienes que hablar sobre tus habilidades blandas, sobre tus habilidades técnicas, ¿no? Hablar también cómo eres como persona y tienes que afrontar diferentes escenarios, porque los entrevistadores, en este caso, cuando quieres postular una empresa grande, en este caso una empresa mediana, hacen filtro con muchas personas, con muchas personas. Entonces, suelen haber muchas entrevistas. Una entrevista para conocerte como persona, otra entrevista para poder conocer tus habilidades técnicas, qué tanto sabes, qué tan preparado estás, ¿no? Entre otros parámetros como la experiencia laboral, dónde has estudiado y todas estas cosas. Entonces, realmente ustedes deberían afrontar una entrevista como una batalla, de repente yo lo vería así, como una guerra, donde ustedes tienen que salir victoriosos. Y si no salen victoriosos, tratar de aprender algo, ¿no? Porque todas estas experiencias, Edson, tú no me vas a dejar mentir, sean buenas, bueno, en este caso sean, en el caso que te acepten o en el caso que te rechacen, aprendes algo, ¿no? Claro. Y yo he visto eso también, yo he aprendido varias cosas y eso es lo que quiero transmitirles en esta charla con Edson. Y bueno, entonces, ¿cómo prepararse para una entrevista de trabajo? Ustedes pueden consultar mucho material en YouTube, material que les va a dar muchos tips, muchos consejos, ¿no? Pero en este caso les podría yo resaltar algunas cosas bastante puntuales. Para prepararse una entrevista de trabajo, ustedes tienen que leerse en este caso, cuáles son los requisitos del puesto. Eso es lo principal. ¿Cuáles son los requisitos del puesto? Ustedes leen, por ejemplo, que necesitan saber sobre API-REST, que necesitan saber sobre Mongo, que necesitan saber sobre maquetación. Entonces, ustedes tienen que ver esos requisitos y ver si ustedes los cumplen, ¿no? Entonces, si ustedes ven algún requisito que no cumplen, ¿no? Y ven que ese requisito se repite en varios puestos de trabajo y es, digamos, una barrera de entrada para que ustedes postulen en este trabajo, muchas veces ustedes van a tener que dar un paso adelante, ¿no? Y aprender sobre eso. O otro es tirarse a la piscina, ¿no? Y tratar de solventar o conllevar ese problema de repente de ese requisito con el futuro. Después de todo, lo que van a evaluar muchas veces no es que sepas todo, sino es que tengas buenos conocimientos, tengas una buena actitud y en base a eso ya en el futuro puedes aprender. Pero si notas que ese requisito se repite mucho, 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 entonces tocaría aprender y practicar sobre ello para poder colocarlo en tu currículum. Eso sería uno, que leas bien los requisitos y que sepas bien qué es lo que necesitan para el puesto. Y dos, que aprendas sobre la empresa, o sea, lee sobre la empresa, a qué se dedican, qué tipo de servicios brindan, eh, qué más, qué tipo de personas trabajan ahí, cuántos roles existen, cuáles son los propósitos de la empresa, cuál es la trayectoria. Es importante que se nutran sobre esa información, que aprendan sobre la empresa, a qué se dedican, para que ustedes también sientan o de repente confirmen de repente, no sé, para que puedan perfilarse a lo que esa empresa está buscando.
porque la empresa muchas veces no busca una persona, bueno, las empresas de ahora de repente, las empresas que tienen bien desarrolladas sus áreas, en este caso sus áreas de desarrollo, sus áreas de ventas, sus áreas de diseño, no les importa mucho que estés trabajando, no es dedicado a 8 horas laborales, sino es dedicado a los objetivos. Entonces, eso es bastante bueno porque como programadores no necesitamos estar siempre 8 o 10 horas codeando, programando, porque la actividad de programar es bastante agotadora, de hecho, es bastante agotador. Entonces, muchas veces no es lo más eficiente. De repente lo más eficiente es que el programador trabaje 6 horas bastante productivas, ¿no? Con tal que llegue a sus objetivos. Y es más o menos a lo que se está moviendo la industria. Entonces, bueno, más o menos el segundo punto era ese, ¿no? Que se nutran sobre la empresa, que aprendan bien cuáles son sus objetivos para que ustedes puedan perfilarse a lo que ellos necesitan. Esas serían mis 2 recomendaciones, en este caso, para que se preparen para esta entrevista. Conozcan bien el puesto, ¿no? Y aprendan sobre la empresa, a que se dedican y que puedan perfilarse ustedes para poder postular, ¿no? Y en una futura entrevista puedes contestar esas preguntas bien. ¿Tú qué opinas, Edson? Bueno, sí, ¿no? Refutando lo que tú decías, sobre prepararse. Creo que, y también el punto importante que tú me comentabas al principio era sobre ir con todo, ¿no? Con las ganas, ir con todas las fuerzas y prepararse para ganarlo más, ¿no? Y estar preparado y en la forma en que, eh, o sea, investigas a la empresa y también vas enfocado también como que preparas mucho tu CV o preparas mucho en qué vas a hablar, ¿no? Por ejemplo, si vas enfocado a un puesto de frontend o de backend, estar preparado para eso, ¿no? No tienes que hablar sobre otros temas que escapan del tema, enfocarte en eso y también ver cómo te desenvuelves, porque también recuerda que primeramente pasas por una etapa de reclutador donde hay una persona encargada de recursos humanos, esa persona te ve cómo te desenvuelves como persona, ¿no? Son dos etapas, ¿no? Ya después pasas al proceso de entrevista técnica y ya, pues ahí te desenvuelves como programador, ¿no? Siempre ten en cuenta que primeramente pasas por uno. Si esa persona te dice, ya, estás bien, cómo te desenvuelves, te va a ver si tú mientes o no mientes y todo eso, ¿no? Tienes que estar preparado, ¿no? Y bueno, esas son creo que mi forma de ver cómo uno tiene que prepararse, ¿no? No mentir mucho y ver los procesos que vas a pasar, ¿no? Porque hay por esto, como lo repito, un proceso de entrevista personal y después un proceso de entrevista técnica, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente punto que vamos a tocar en este tema, es sobre anécdotas. ¿Qué anécdotas, Nicolás, tú recuerdas o has pasado que te parecen importantes que podrías comentarnos en esta oportunidad? Mira, complementando también el tema anterior, el tema de prepararse, ¿no? Una anécdota que tengo es cuando estaba justamente postulando para una agencia, en este caso una agencia bastante grande, con presencia acá en Latinoamérica, y había varias entrevistas. Había una entrevista primero con la área de recursos humanos, luego había una entrevista con el área de capacitación, luego había otra entrevista con el líder de área, así. En total fueron como unas 3, 4 entrevistas, recuerdo. Y recuerdo que en una de esas yo no me había preparado, bueno, tampoco era muy consciente en este caso del tipo de preguntas que se llegan a realizar, ¿no? Puedes googlear en internet, te van a dar ciertas preguntas que pueden haber, pero a veces los reclutadores pues saben su chamba, ¿no? Y hacen preguntas bastante puntuales para poder ver cómo es que responde en ese caso el participante. Y en una de esas preguntas pues me quedé en blanco. Me preguntaron pues, qué debilidades, qué debilidades había notado en mi persona, ¿no? A la hora de repente en mi área profesional. Y eso fue una pregunta que me dejó en blanco, pues, porque cuando me lo preguntaron, estuve pensando y hubo un silencio de más o menos que unos 10 segundos. Y es una situación de bastante estrés, ¿no? Porque la idea es que cuando haces una entrevista, puedas demostrar tu mejor versión, ¿no? Entonces, una pregunta también ¿cómo lo podría decir? Un poco, no sé, ¿sabes? O sea, tratan de repente ver si caes, ¿no? Si caes en la trampa. Y la idea de una entrevista, siempre lo que se recomienda es que trates de ser positivo, ¿no? Trates de ser positivo, nunca trates de hablar mal de otra empresa o tratar de ser negativo o hablar cosas, en este caso, con un aspecto o una intención negativa, sino tratar de ser positivo. Entonces yo estaba así, me pregunta sobre mis debilidades, pero no quiere que sea negativo. Entonces
era así como que me había ahí encapsulado. Entonces, bueno, después de 10 segundos traté de hablar sobre experiencias pasadas, ¿no? Y cómo las había afrontado. De repente no fue la mejor respuesta, pero la idea de esto, y bueno, lo que me dejó como aprendizaje es pues que ese tipo de preguntas pueden haber, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades? Si has tenido antes discusiones con tus jefes, cómo las has gestionado, cosas así, o sea, preguntas que te ponen en una situación de bastante estrés para poder responder, ¿no? Puede que no estés preparado, pues que sí estés preparado para ese tipo de preguntas, pero ya te queda como experiencia, pues, ¿no? Y tratar de siempre, cuando te preparas para ese tipo de entrevistas, ponerte en esas situaciones, ¿no? Tratar de repente, no sé, simularlas, ¿no? Y tratar de dar una respuesta buena. Eso me queda como anécdota, esa pequeña incomodidad, pero nada, pues es parte de, tampoco creo que los entrevistadores en este caso eh, ven eso y el punto te tachan, no, no creo que hagan eso, sino es todo un proceso, pues, ¿no? Como tú has dicho, Edson, es todo un proceso, entonces la persona humana no es perfecta, o sea, comete errores, ¿no? Y en esos errores, pues tú no puedes desechar a una persona por un error que comete. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que traten de prepararse bien, si cometen un error o dos errores, no se preocupen, es parte de, nadie es perfecto, ¿no? Entonces queda como experiencia también. Y bueno, la idea siempre es continuar, 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 ¿no? Al fin y al cabo, si tú confías y crees que tú tienes los conocimientos y tienes la actitud para poder trabajar en una empresa, entonces dale adelante, ¿no? Es lo que me decía Edson, justamente, yo estas semanas estoy postulando, todavía no se da, pero ahí estoy todavía intentando. Claro, claro, me parece interesante y divertido la forma de cómo lo cuentas. Y sí, ¿no? Uno que hay que estar preparado y hay que darle con todo, ¿no? Bueno, una anécdota que yo tengo, bueno, más que todo fue con el inicio, ¿no? Uno cuando recién estaba empezando como programador y uno piensa que tiene la suficiente capacidad, o sea, como persona para desenvolverse e ir a una entrevista, pero al final hay que ser sincero, ¿no? Uno cuando empieza tiene poca experiencia en entrevistas, poco conocimiento y sabe que bueno, ahora uno sabe que tiene que prepararse, ¿no? Pero antes no, antes decías, bueno, voy con todo, si, yo sé un poco, pero ya, voy con todo. Pero hay que ver muchos puntos, ¿no? El tema cómo te desenvuelves, el tema cómo... Inclusive, mi primera anécdota que yo quiero contar es cuando fui a una entrevista y estaba como que tímido, ¿no? Estaba así como que asustado, como que ansioso, y no sabía que a veces me preguntaba una cosa. Ya había investigado un poquito ya sobre qué preguntas me iban a hacer y sobre cómo contestar, ¿no? Pero ya ahí, más que todo, me ganó la ansiedad y creo que también hay un feedback que yo tengo, o sea, para autoalimentarme en mi conocimiento creo que sería ir con todo, ¿no? Ir con todo, ir a ganar, porque yo en ese momento yo estaba como que dudando si es que entro o no entro, ojalá que entre, ¿no? Pero hay que ir con todo, hay que ir con todo y eso se nota, porque uno cuando va preparado, va con todo, la ansiedad no hay, pero uno cuando no está preparado, siempre hay ansiedad. Es como cuando vas a la universidad y expones, ¿no? Y vas preparado normal, fluye el tema, pero cuando no vas preparado como que hay ansiedad, preocupación, miedo, ¿no? Y eso es todo, bueno, mi Sí. anécdota es así, más que todo por el no estar preparado y por estar con un poco de dudas, ¿no? Bueno, esa es Ujú. mi Oye, anécdota. Dime, y Nicolás. ahora que comentas el tema de las exposiciones, ¿no? Y es un tema, bueno, en este caso, en las entrevistas de trabajo, eh, tienes que exponer, no sé si de repente exponer es la mejor palabra, o en este caso, hacer notar ciertos comportamientos, ¿no? No sé, cierto, digamos, no sé, eh, o sea, cómo hablas, ¿no? Cómo mueves las manos, porque ahora las entrevistas, y al menos lo que va a pasar dentro de unos años, y creo que es lo que se va a mantener, van a ser las entrevistas virtuales, ¿no? Por Zoom, por Meet. Entonces, eh, hay que practicar, creo, eso mucho, ¿no? La exposición, en este caso, cómo te desenvuelves, ¿no? Cómo mueves las manos, cómo hablas a la cámara. Y ya luego en los consejos vamos a hablar sobre algunos tips que vamos a poder dar, pero creo que eso, ¿no? Eso es algo que ha ayudado bastante a la gente que de repente aprovechó en su momento las exposiciones presenciales, ¿no? ¿Tú qué crees? Claro, claro, sí. Hay que tener en cuenta mucho que ahorita ya por el tema de la pandemia, siempre las empresas están innovando y inclusive en las entrevistas, ¿no? Están haciendo entrevistas virtuales
y hay que también tomar puntos importantes que tienen que ver como que tienes que estar preparado el tema de internet, el tema del... Tiene que estar todo disponible para la entrevista y tiene que estar todo enfocado directamente en la entrevista, porque siempre hay problemas cuando estás en tu casa o cuando estás en algún lugar, no hay iluminación, hay mucho ruido, todo eso, ¿no? Son cosas que después haremos, ¿no? Eso es todo, bueno. Bueno, Ujú, sí. Nicolás, gracias por tu anécdota. Ahora pasamos al punto de los consejos, ¿no? ¿Qué consejos darías a las personas que están pasando por este proceso, ¿no? Listo. Bueno, consejos, a ver, vamos a ver. Para una entrevista, en este caso, para un desarrollador, para una persona que va a postular a un puesto de desarrollador web, como desarrollador backend, desarrollador de base de datos, frontend, todo eso que se desenvuelve con tecnologías web, en este caso, que es más o menos en lo que yo conozco, ¿no? Eh, Acá van los tips. Uno es que, como comentamos al principio, que se preparen para la entrevista, conozcan bien el puesto, y luego de eso, cuando estén dentro de la entrevista, traten de siempre mirar a la cámara. Eso es algo que yo no hacía. Yo algo antes cuando hablaba, y me di cuenta después en las entrevistas y también en las charlas que teníamos, era que yo miraba arriba, miraba a los costados, ¿no? Miraba abajo, porque piensas, ¿no? Piensas, entonces buscas las palabras correctas y en ese proceso de pensar, pues una persona tiende a hacer ese tipo de miradas, ¿no? Porque tú miras a la izquierda, hay estudios, ¿no? Que dicen que miras a la izquierda para poder recordar, miras a la derecha para poder mentir, entonces son también un poco el comportamiento corporal que una persona da, ¿no? Y eso lo nota el entrevistador. Entonces, siempre trata de mirar a la cámara, porque es importante hacer el contacto visual con la persona. Trata de hacer eso. Cuando hables, cuando expongas, en este caso, por Zoom o por Meeting, por el Meet, trata de ver a la cámara, porque la persona quiere ver eso, pues quiere ver que estés mirando a la cámara, quiere hacer contacto visual contigo, y de esa forma va a poder leer tu comportamiento en este caso o tu forma de ser, de cómo expones, ¿no? Entonces, eso es un buen tip que les puedo dar. Otro tip que les puedo dar, a ver, eh, eso, que se preparen para las entrevistas, para las preguntas, para los escenarios. En este caso, pueden hacerles preguntas para conocer qué debilidades han tenido en el pasado, cómo las han afrontado, si han tenido discusiones con algún compañero o algún jefe, un intercambio de ideas, cómo los han gestionado, cómo gestionas el estrés en situaciones de mucha presión. Entonces traten de buscar esas preguntas, traten de prepararse para ese tipo de preguntas. Y otro tip que les puedo dar es que para una entrevista virtual busquen un espacio en su casa, como decía Edson, porque puede haber esto, que hay mucha bulla, el internet a veces no está bien, entonces traten de buscar un espacio en su casa donde el internet más o menos sea estable, sino hablen con su familia para que esos 30, 40 minutos apaguen los celulares para que ustedes puedan tener esa entrevista sin problemas. Eh, También busquen en el espacio donde tengan un fondo, una imagen clara donde ustedes puedan verse bien y básicamente eso. También prueben que su audio esté bien, porque si tienen un audio que no funciona, entonces el entrevistador los va a descartar de una porque no los va a entender. Entonces, esos tips, de repente ahorita se me ocurre uno más y ya se los cuento, pero le doy el paso a Edson. ¿Tú qué tienes para decirnos? Bueno, sí, Nicolás, hay que tomar mucho en cuenta los puntos técnicos o sea, cuando tú vas a hacer la entrevista en tu casa, como tú dices, ¿no? La iluminación, el ambiente, el ruido, que todo esté perfecto, ¿no? Porque no tiene que haber ningún problema de más adelante, ¿no? Porque siempre pasa, pero no hay que tratar de evitar que eso pase, ¿no? Hay que tratar de prevenir todo eso. Y algunos consejos Mm, que yo daría, bueno, más que todo, bueno, Nicolás, ya lo has comentado casi todos, ¿no? Pero es resaltar un punto importante es el tema de tu lenguaje corporal, como decía Nicolás, porque siempre el entrevistador siempre va a ver, ¿no? Ellos pasan por un montón de procesos, ¿no? Ellos tienen un montón de personas que están postulando, ellos ya están, pucha, ya están ya, como se dice, curados, ¿no? Ya están curados con personas que postulan, ellos tendrán al mes 200, 300 personas, ellos por un punto en específico que tú puedas fallar, quizás te puedan tachar, ¿no? Te puedan ya cancelar o se te puedan dar de baja, ¿no? En esa evaluación. Pero trata de ir preparado, trata de ir bien preparado y con ganas con todo, ¿no? Ir con todo y a ganar, ¿no? Y recuerda siempre que por más que tú entres en confianza con el entrevistador, ujú. recuerda que él siempre está evaluando.
porque tú a veces puedes pensar que no, nos hemos reído un poco y todo esto, pero recuerda que él siempre está evaluando todo lo que tú hagas, cada movimiento o cada respuesta que tú des, él está evaluando todo. Tienes que tomar muy en cuenta eso porque en alguna cosa tú puedes fallar y te puede cancelar por eso. Sí, Bueno, sí, Nicolás, ¿algo más que quieras agregar? sí, justamente quería complementar tu idea, y es que hay entrevistadores, pues, que son a veces muy serios, ¿no? Necesitan ver una actitud bastante profesional en tu persona. Como hay entrevistadores que me han tocado que han sido un poco flexibles, ¿no? Incluso ellos buscan de repente sacarte de repente una conversación un poco más espontánea, ¿no? Sobre, por ejemplo, en una entrevista que tuve, hablé sobre mis hobbies, ¿no? Y salió una pequeña conversación, no salió una conversación larga, pero una conversación pequeña sobre algún hobby u otro. Entonces hay algunos entrevistadores que buscan eso también, no buscan que la persona sea 100% seria, sino que buscan que a veces trates de ser un poco más espontáneo a la hora de hablar, o sea, a la hora de repente sonreír, ¿no? Reírte un rato. Entonces tú también tienes que tener ese tipo de visión, ¿no? Que el entrevistador puede ser flexible, puede ser una persona muy seria, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver eso, o puede ser una persona que no está preparada, porque hay entrevistadores que ya tienen mucha experiencia, como hay entrevistadores bastante primerizos. Entonces, tú lo notas, tú sabes cómo notarlo, ¿no? Entonces, con la experiencia simplemente, tomando una u otra entrevista, vas a poder aprender cómo gestionar este tipo de personas, ¿no? Así como ellos saben cómo gestionar los tipos de participantes, tú también tienes que aprender cómo gestionar a los tipos de entrevistadores, ¿no? Entonces, más o menos, date una idea para poder acoplar tu perfil, ¿no? Para poder acoplar tu perfil. Si la persona es muy seria, entonces ni modo, tienes que adoptar un perfil bastante serio. Si la persona es un poco más flexible, entonces adopta ese perfil más flexible, trata de moverte un poco más, de repente, estar un poco menos tenso. Esos son algunos tips. Y otro tip que quería dar, Edson, y era con respecto a lo técnico, y es que si van a postular a un puesto de desarrollador front-end, back-end, ¿no? Donde necesitan saber sobre un lenguaje, en este caso piden que sepas bastante sobre un lenguaje, repasen, no viene de más repasar un poco los conceptos. Hace poco me preguntaron en una entrevista que tuve sobre JavaScript, ¿qué son los clusters? Los clusters, ¿qué eran los clusters? No sabía cómo responder, ¿no? De ahí lo puse a investigar y bueno, ¿qué son los clusters? Es un concepto de JavaScript que te permite poner funciones dentro de una función más grande, ¿no? Y poder llamar variables dentro de esa función más chiquita. Bueno, la función más de más adentro. Era un concepto que yo no sabía. Bueno, sí lo sabía muy por encima, realmente no es que lo haya utilizado, ¿no? Pero son preguntas que te pueden hacer y pese a que lo utilices o no lo utilices, te lo pueden preguntar, ¿no? Entonces son algunos de los conceptos más puntuales, en este caso, que tienes que aprender, ¿no? Por ejemplo, en JavaScript te pueden preguntar qué es la desestructuración, qué es la herencia, has aplicado implementación de interfaces en JavaScript, ¿no? Has hecho esto, los clusters, sabes qué son los hosting. Son preguntas bastante técnicas, preguntas bastante puntuales. ¿No? Entonces va a dar el escenario que de repente sabes todo, como va a dar el escenario que no sepas de repente en una pregunta. ¿Y qué tienes que hacer en este tipo de situaciones? Trata de ser honesto, ¿no? Trata de ser honesto, decir, mira, la verdad, no recuerdo este concepto, qué es lo que hace, ¿no? De repente no me acuerdo o no lo había estudiado. Trata de ser honesto, pues, porque como desarrolladores, tú sabes, Edson, que nosotros no memorizamos todo lo que aprendemos, ¿sí o no? Nosotros tenemos la lógica, sabemos cómo se hace y googleamos mucho, porque memorizar está de más realmente, ¿no? Nosotros somos personas que saben implementar soluciones, entonces sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero no nos recordamos las líneas, pues no recordamos los métodos exactos, pero sabemos dónde encontrarlos. Entonces, eso es muchísimo más importante, ¿no? Que sepas entender la lógica, saber qué herramientas utilizar, pero no recuerdes pues el código del 100%, ¿no? Eso está de más. Pero las entrevistas te van a pedir eso, que sepas ciertos conceptos, que sepas responder a este tipo de preguntas, y eso es importante. Si no lo sabes, sé honesto. Y si lo sabes, pues responde, ¿no? Trata de explicarlo y ser la persona, de repente, no es una explicación 100% técnica, ¿no? Porque depende mucho del entrevistador. Como te dije, hay entrevistadores que pueden ser técnicos, ¿no? Que saben sobre lo que preguntan, como puede haber entrevistadores que no saben, simplemente tienen las preguntas ahí y te las hacen. Entonces tienes que ahí ver cómo responder también, ¿no? Ser 100% técnico, ser un poquito técnico, con tal de darte a entender. Esos serían mis últimos tips. No sé si Edson tengas algo más que agregar.
Claro, claro, Nicolás, justamente lo que comentabas, ¿no? La forma en cómo tú contestas, ¿no? Porque es diferente que una persona diga, ¿sabes algo sobre este concepto de JavaScript? Y una persona diga, oye, mm, la verdad no sé. Es muy diferente a decir, sí, la verdad, eh, por el momento no dispongo de ese conocimiento, pero estoy disponible a leer la documentación, estoy disponible a replantearme el volver a estudiar un poco sobre ese tema. Es diferente, ¿no? Ver las ganas, porque un reclutador va a ver si tú tienes ganas de trabajar o de aportar algo a esa empresa, ¿no? Siempre tienes que ver el punto como tú contestas. Y bueno, Sí. Nicolás, creo que esta charla ha sido muy chévere y me he divertido mucho y también aprendí muchos conceptos nuevos. Y bueno, Nicolás, gracias por todo. Nicolás, algo que tengas que agregar para despedirnos. Nada, para la gente que está en el proceso de selección para una empresa, prepárense, no es cosa fácil, no tienen que subestimar al resto, ¿ok? Tienen que prepararse, esto es una guerra, tienen bastantes oponentes, ¿no? Entonces ustedes tienen que tomarlo en serio, tienen que prepararse, repasar algunos conceptos, y nada, o sea, tratar de entrenar, ¿no? Tratar de entrenar. Si va a ser una entrevista con cámara, entonces ustedes nunca han hablado en cámara, entonces traten de hacerlo. Eso si quieren salir exitosos, ¿no? De este proceso. Y pónganse a practicar, pues, ¿no? Si es su primera experiencia, entonces tienen que entrenar, tienen que tener toda la actitud, como dice Edson, con todo, ¿no? Y para adelante, pues. Eso Bueno, es todo. Muchas gracias. bueno, chicos, muchas gracias, cuídense. Hasta la próxima.